Muy buenos días, hermanos. Que el Señor nos bendiga hoy y siempre. Aquí estamos como todos los domingos, que el Señor nos invita y nos tiene una palabra que la necesitamos, porque Él quiere que nos perfeccionemos cada día. Digámosle, hermanos, cerremos nuestros ojos y pensemos en Él y digámosle, Padre lindo, aquí estamos. Padre santo y perfecto, Rey de reyes y Señor de señores. Venimos a buscarte, mi Rey. Venimos a encontrarnos contigo y a poner nuestras vidas en tus manos, Padre amado. Perdónanos, Señor. Límpianos. Háganos aceptos hoy a tu presencia, Señor, para que podamos entender, Papito Señor, tu palabra. Aquí estamos. Haz con nosotros, mi Rey, lo que tú quieras hacer. Gracias, Padre lindo, por ser nuestro Padre. Gracias, Padre perfecto, por hacernos tus hijos. Espíritu de Dios, quédate con nosotros. Te necesitamos hoy y siempre. Bueno, hoy vamos a mirar un acontecimiento que le pasó muy triste al pueblo de Israel y también que les dijera algo que el Señor al robarse en el arca vino y los castigó a los filisteos. Entonces un pueblo triste porque se llevaron su arca, la perdieron en la batalla. Y el pueblo de los filisteos pensando que habían traído el arca, el rey de los de Israel, y que les iba a ir a bien a ellos. Y no fue así. Nosotros sabemos que al segundo año, cuando Moisés empezó a salir de Egipto con el pueblo, el Señor le ordenó que hiciera un arca. Le dio las dimensiones, la madera tenía que ser de acacia, después el ponerle 2 querubines encima de esa arca, ¿sí? Y ahí era donde el Señor venía y se depositaba en esa arca y desde ahí les hablaba al pueblo de Israel. O sea que esa arca era para ellos la presencia de Dios. Nosotros tenemos en este momento un arca aquí que es nuestro corazón, hermanos. Aquí en nuestro corazón está el arca de Dios. Aquí en nuestro corazón tenemos la presencia de Él. Vamos entonces a estudiarlo. Este relato lo encontramos en el primer libro de Samuel, en el capítulo 5. Siempre Israel peleó mucho con los filisteos, muchos, hasta que llegó David y los venció. Entonces vamos a estudiar hoy una nueva batalla de los filisteos con el pueblo de Israel. Pero acordémonos que los filisteos eran un pueblo que tenía un buen ejército. Mire cuando el Señor sacó al pueblo de Egipto a la cabeza con Moisés, era muy cerca que se fueran por el lado de los filisteos. Pero el Señor dijo, no los mando, miremos esto, no los mando por el lado de los filisteos, porque los filisteos son un pueblo aguerrido y salen y los atacan y se pueden, él conocía nuestros corazones y se pueden devolver otra vez para Egipto. Entonces los mandó dando la vuelta a un trayecto más largo, pero más seguro. Entonces, vamos nosotros a mirar en el primer libro de Samuel, vamos a leer el versículo 1 y el versículo, vamos a leer hasta el 5, hermanos. Vamos a leer hasta el 5 del libro Primera de Samuel que nos dice, cuando los filisteos capturaron el arca de Dios, la llevaron desde Ebenezer a Asdod y tomaron los filisteos el arca de Dios
y la metieron en la casa de Dagón y la pusieron junto a Dagón. Y cuando al siguiente día los de Asdod se levantaron de mañana, y he aquí Dagón postrado en tierra delante del arca de Jehová, y tomaron a Dagón y lo volvieron a su lugar. Y volviéndose a levantar de mañana el siguiente día, he aquí que Dagón había caído postrado en tierra delante del arca de Jehová, y la cabeza de Dagón y las dos palmas de sus manos estaban cortadas sobre el umbral, habiéndole quedado a Dagón el tronco solamente. Y el versículo 5 nos dice, y por esta causa los sacerdotes de Dagón y todos los que entran en el templo de Dagón no pisan el umbral de Dagón en Asdod hasta hoy. Como cayó ahí el dios, no pisaban esa parte donde había caído. ¿Quién era Dagón? Dagón era el dios más importante de los filisteos. Ellos creían que este dios enviaba la lluvia y aseguraba una cosecha abundante. Eso creían de su dios Dagón. Pero los filisteos, como la mayoría de sus vecinos paganos, adoraban muchos dioses, hermanos. Mientras más dioses pudieran tener a su lado, más seguro se sentía. Mire lo que ellos pensaban. Esta era la razón por la cual deseaban el arca. Pensaban que si había ayudado a los israelitas, también los podría ayudar a ellos. Pero vamos a mirar el triunfo del arca sobre Dagón, su dios. Entonces voy a leerles el versículo 3, el 4 y el 5, donde nos damos cuenta que nos dice: y cuando al siguiente día los de Asdod se levantaron de mañana, he aquí Dagón postrado en tierra delante del arca de Jehová, y tomaron a Dagón y lo volvieron a su lugar. Y volviéndose a levantar de mañana el siguiente día, he aquí, hermano, que Dagón había caído postrado en tierra delante del arca de Jehová, y la cabeza de Dagón y las dos palmas de sus manos estaban cortadas sobre el umbral, habiéndole quedado a Dagón el tronco solamente. Por esta causa, los sacerdotes de Dagón y todos los que entran en el templo de Dagón no pisan el umbral de Dagón en Asdod hasta hoy. El umbral, el pedazo de tierra donde había caído el Dagón. Entonces, primero vemos el triunfo del arca sobre el Dios. Segundo, sobre los filisteos mismos, quienes sufrieron una terrible plaga. Primero, los de Asdod. Vamos a verlo en el versículo 6 y el versículo 7 que nos dice: y se agravó la mano de Jehová sobre los de Asdod, y los destruyó y los hirió con tumores en Asdod y en todo su territorio. Y viendo esto, los de Asdod dijeron: no quede con nosotros el arca de Dios de Israel, porque su mano es dura sobre nosotros y sobre nuestro Dios Dagón. Eso fue en Asdod. Después los de Gad, porque la pasaron a Gad. Entonces miremos el versículo 8 y el versículo 9 que nos dice: convocaron pues a todos los príncipes de los filisteos y les dijeron: ¿qué haremos del arca del Dios de Israel? Ellos le preguntaron que qué hacían con él. Y ellos respondieron: pásese el arca del Dios de Israel a Gad. Y pasaron allá el arca del Dios de Israel a la otra ciudad. Y aconteció que cuando la habían pasado, la mano de Jehová estuvo contra la ciudad con gran quebrantamiento,
y afligió a los hombres de aquella ciudad, desde el chico hasta el grande, y se llenaron de tumores. Y finalmente entonces la pasaron a Ecrón, lo cual les forzó y tomaron la resolución de devolver el arca al país de Israel. Los filisteos gozosos llevaron el arca porque pensaron a un lugar seguro. La transportaron a Asdod. Miremos por qué. Una de sus ciudades importantes, en la que estaba el templo de Dagón. Por eso se llevaron el arca primero para allí, porque allá estaba el templo de Dagón. Y allí colocaron el arca junto a Dagón, que eso lo vimos en el versículo 2 que dice: y tomaron los filisteos el arca de Dios y la metieron en la casa de Dagón y la pusieron junto a Dagón. Estamos explicando tal como está la palabra de Dios, hermanos. Nunca se dejen engañar con las predicaciones. Que se les enseñe la palabra de Dios. Que no sea palabra de hombre. No, nosotros nos equivocamos, hermanos. Pero se equivocaban si intentaban honrar al Dios de Israel al poner su arca junto a la imagen de Dagón, porque el verdadero Dios no se le honra en modo alguno si no se le rinde culto únicamente a él. Él no compartía con otro ídolo, hablemoslo así. Después de castigar a Israel, que había traicionado al arca, y permitir que ésta cayera en manos de los filisteos, pronto castigará a los que la retienen y la rescatará de sus manos de nuevo. Miren lo que sucedió, hermanos, y lo que le pasó a Israel. Ellos estaban perdiendo la batalla. Los de Israel estaban perdiendo la batalla, ¿sí? Y después de que perdieron y muchos hombres murieron, estando en la batalla, fueron vencidos. Cuando volvieron al campamento, entonces los ancianos de Israel se dijeron: ¿por qué nos ha herido hoy Jehová delante de los filisteos? Ellos se preguntaban, pero ¿por qué? ¿Por qué nos han derrotado de esta manera? Traigamos a nosotros de Silo, que en Silo estaba el arca de Jehová, el arca del pacto, para que estando entre nosotros nos salve de la mano de nuestros enemigos. Ellos pensaron que si iban y traían el arca ahí a la batalla, el arca les ayudaba a triunfar porque estaban perdiendo. Entonces trajeron el arca del pacto de Jehová de los ejércitos, que moraba ya en Silo entre los querubines. La traían, mire quién la traían, hermano. La traían los dos hijos del sacerdote Elí, que eran Ofni y Fines, los dos hijos. Pero estos dos hijos eran hombres impíos, que no sabían nada de la palabra de Dios, porque su padre no los corrigió cuando ellos hacían la maldad en los atrios del templo, acostándose con mujeres. Entonces llegaron ellos con el arca. Cuando los de Israel vieron allá en el campamento que había llegado el arca, lanzaron un grito, hermanos, dice que tan terrible fue el grito que la tierra tembló. Y entonces los filisteos se preguntaron: ¿qué es lo que pasa allí donde los de Israel? Que trajeron el arca. Y los filisteos se asustaron, hermanos. Los filisteos temieron la llegada de Israel, se asustaron. Y entonces se dijeron los filisteos unos a otros: a pelear con valentía, porque ya no les tocaba más, ¿sí? Pero Israel fue vencido, hermanos, y perdió más de 30,000 hombres. Perdió en Israel
más de 30,000 hombres en esa batalla. Y el arca fue tomada, fue llevada por los filisteos, y los dos hijos del sacerdote, Ofni y Fines, murieron. Y ese mismo día murió la esposa de uno de los hijos, porque estaba esperando, y al saber esto, que su esposo era muerto, dio su hijo y murió. Y murió también el sacerdote. Murió el sacerdote Eli. Se cayó y se fue de espaldas, dice que se fue de espaldas y se esnucó. Entonces mire cómo quedó Israel. Israel quedó sin sacerdote. Perdieron la batalla. Murieron personas importantes. Y lo peor que les ha podido suceder, que el arca la habían capturado. Entonces ellos, estaba Israel, estaba terriblemente Israel. ¿Por qué? Entonces ahí estaba el castigo de Israel, porque había traccionado el arca y había permitido que cayera en manos de los filisteos. Pero prontos los que lo retienen, a donde llegó el arca, a los filisteos, entonces la misma arca se rescató. La misma presencia de Dios salió de ahí. Miremos. Pero el arca triunfó sobre Dagón. Una y otra vez, Dagón cayó delante de ella. A la mañana siguiente, cuando los adoradores que venían temprano a orar vieron a Dagón en el suelo, entonces inmediatamente lo levantaron antes de que supiera. Mire lo que encontramos en Job 25. Qué alegría de los malos, la alegría de los malos es breve. Es por corto tiempo lo que les pasó a los filisteos cuando cogieron el arca. El gozo del impío es por un momento. Ahora vamos a empezar a estudiar. Dagón estaba postrado en tierra delante del arca de Jehová. Les leo el versículo 3 que nos dice: y cuando al siguiente día los de Asdod se levantaron de mañana, he aquí Dagón postrado en tierra delante del arca de Jehová, y tomaron a Dagón y lo volvieron a su lugar rapidito. Se tomaban grandes precauciones al erigir las imágenes de sus dioses para que quedaran firmes en su lugar. Eso lo encontramos en el libro de Isaías. En Isaías 41:7 nos dice: el carpintero animó al platero, y el que alisaba con martillo al que batía en el yunque, diciendo: buena es esta la soldadura, y la firmó con clavos para que no se moviera. Mire cómo hacían para firmar las imágenes. Y en Isaías 46:7 nos dice: se le echan sobre los hombros, se llevan y la colocan en su lugar. Allí se está y no se mueve de su sitio. Gritan y tampoco responde, ni libra de la tribulación. Hermanos, Dios desecha la idolatría, las imágenes. Miremos aquí el ejemplo. Cuando lo pusieron con Dagón, botó a Dagón al suelo. Lo volvieron a subir. Al otro día botó a Dagón al suelo, pero lo dividió en dos. Dios no comparte su gloria. Dios es Dios sobre todos los dioses, sobre todas las naciones. Pero a Dagón poco le valió que lo sujetara. El reino de Satanás ha de caer delante del reino de Cristo. El error delante de la verdad, la profanidad delante de la piedad, y la corrupción delante de la gracia en el corazón de los fieles. Segundo, los sacerdotes, al hallar en el suelo a su ídolo, se apresuraron a colocarlo de nuevo en su lugar,
antes de que se supiese lo ocurrido. O sea que ellos no contaron nada. Tercero, a la noche siguiente, Dagón se cayó por segunda vez. Lo vemos nosotros en el versículo 4. Y la cabeza de Dagón y las dos palmas de sus manos estaban cortadas sobre el umbral. Por eso es que no pisaban el umbral, porque había caído el dios ahí. De forma que le quedaba el tronco solamente. Solo lo que Dagón tenía de pez, porque según conjetura de muchos expertos, la parte superior de la imagen de Dagón era figura de hombre, de la cintura para arriba, figura de hombre, y la parte baja tenía la figura de pez. ¿Se acuerdan ustedes que antiguamente escuchábamos hablar cuentos de la sirena? Una mujer muy bonita, mitad de mujer y mitad de pez. Esto pasó aquí con Dagón. Cuarto, el umbral del templo, el sitio donde cayó la imagen de Dagón, el umbral del templo de Dagón, era considerado siempre sagrado y en el que no se debían poner los pies. Nos lo dice aquí en el versículo 5. Por esta causa, los sacerdotes de Dagón y todos los que entran en el templo de Dagón no pisan el umbral de Dagón en Asdod hasta hoy. Si los filisteos de Asdod hubiesen tomado, la caída de Dagón y por ella se hubiesen arrepentido de su idolatría y se hubiesen humillado ante el Dios de Israel y que buscaran su rostro, habrían podido preservarse de la venganza que Dios va a tener contra ellos por la indignidad como lo han tratado. Pero al no servirles de aviso, los destruyó Jehová, que vemos en el versículo 6. Estamos mirando el capítulo 5 de Primera de Samuel. Voy a leerles el versículo 6. Y se agravó la mano de Jehová sobre los de Asdod, y los destruyó, y los hirió con tumores en Asdod y en todo su territorio. Con respecto a los de Gad, la otra ciudad, se nos habla de gran quebrantamiento. Les voy a leer el versículo 7, 8 y 9 que nos dice. Y viendo esto, los de Asdod dijeron, no quede con nosotros el arca de Dios de Israel, porque su mano es dura sobre nosotros y sobre nuestro Dios Dagón. ¿Sobre quién es dura la mano de Jehová? Preguntémonos, ¿sobre los buenos o sobre los malos? ¿Sobre los que le obedecen la palabra de Dios o sobre los que no le obedecen? Aquí estamos viendo la mano del Dios de Israel sobre ellos porque no lo trataron como el Dios que era. Entonces en el versículo 8 nos dice, convocaron pues a todos los príncipes de los filisteos y les dijeron, ¿qué haremos del arca del Dios de Israel? Se preguntaban, ¿qué hacemos con el arca del Dios de Israel? Y ellos respondieron, pásese el arca de Dios de Israel a Gad, a otra ciudad. Y pasaron allá el arca del Dios de Israel. El versículo 9. Y aconteció que cuando la habían pasado a Gad, la mano de Jehová estuvo contra la ciudad con gran quebrantamiento y afligió a los hombres de aquella ciudad, desde el chico hasta el grande, y se llenaron de tumores. Y mire lo que encontramos en el versículo 12. Y los que no morían eran heridos de tumores, y el clamor de la ciudad subía al cielo. Clamaban porque eran muy dolorosos esos tumores. Los tumores ya citados, que ya los vimos, ¿sí? Ellos les dicen que de pronto era
porque era algo nuevo, una enfermedad nueva. Era por hemorroides. O también los asociaban a la plaga, a la peste bubónica. Lo cierto era que la plaga era tan tremenda y que el clamor de la ciudad subía al cielo, lo cual insinúa que en el extremo de su dolor de ellos y de su miseria gritaban, no a Dagón, miren lo que estaban haciendo, gritaban no a Dagón, sino quizás al Dios del cielo. Vieron a su Dios en el suelo, quebrado, y el otro Dios inmortal ahí. No cabe duda que estos temores eran muy dolorosos y vergonzosos. Con ellos quería Dios humillar su orgullo y exponerlos a la pública vergüenza, según el desprecio que ellos habían mostrado al arca de Dios. Era una epidemia, era una enfermedad, por lo que parece era nueva entre ellos, no la conocían. La epidemia se declaró primero no solo misma en Asdod, sino también en todo el territorio. Que en el versículo 6 nos dice, y se agravó, miren, y se agravó la mano de Jehová sobre los de Asdod, y los destruyó y los hirió con tumores en Asdod y en todo su territorio. Entonces ellos pronto se dieron cuenta, los de Asdod, de que era la mano de Dios de Israel cuando llegó a su ciudad, que nos dice en el versículo 7, y viendo esto los de Asdod dijeron, no quede, ay, sí sacaron una resolución, no quede con nosotros el arca del Dios de Israel, porque su mano es dura sobre nosotros y sobre nuestro Dios Dagón. No querían renunciar a Dagón y someterse a Jehová, que los corazones carnales, cuando se sienten, pongámosle mucha atención, cuando los corazones carnales, cuando mi carne me domina, cuando vivo de pecado en pecado, cuando se sienten bajo el juicio de Dios, prefieren, miren lo que prefieren, hermanos, que si fuera posible, se marchase bien lejos ese Dios del que hablan, que solo me ha traído males lejos de ellos, en lugar de entrar en pacto y comunión con Él. Hermanos, si estamos bajo la poderosa mano de Dios, pero que no hemos podido salir del barro, mírese adentro, pida perdón y dígale a ese Dios precioso que lo necesita, que lo limpie, que lo lave, que le dé la mano. Y Él le escucha, hermano, hermana, así estemos en los pecados más terribles del mundo. Él nos oye si nosotros de verdad reconocemos nuestro pecado y queremos enmendarlo. Hágalo, hermano, hágala, hermano. No sé para quién es esta palabra. Mire, hermano, es para mí, Señor, que tú me estás hablando hoy. Y entonces les dice que es mejor que se fuera, pídanle y hagan de ese Dios un amigo en lugar de un duro enemigo. Así es como los hombres de Asdod resolvieron, no quede con nosotros el arca del Dios de Israel. Igualmente decidieron que fuese trasladada a Gat, se la pasaron de una ciudad a la otra y dos, ya llevamos 3 ciudades. En primera de Samuel 5:8 dice, convocaron pues a todos los principales filisteos y les dijeron, ¿qué haremos del arca de Dios de Israel? Otra vez estaban los 5 comandantes ahí reunidos. Y ellos respondieron, pásese el arca de Dios de Israel a Gad, y pasaron allá el arca del Dios de Israel.
Quizás les entró un miedo supersticioso al lugar mismo y pensaron que sería mejor para ellos si llevaban el arca a otro lugar lejos del templo de Dagón. Por consiguiente, en lugar de devolverla a su propio lugar, como debían de haberla hecho desde primero, entonces va a Gad. Esta ciudad, Gad, era famosa por una raza de gigantes, pero su fuerza y estatura no resultaron ser barrera suficiente contra los tumores, pues la plaga afligió a los hombres de aquella ciudad desde el chico hasta el grande, que nos dice en el versículo 9, y aconteció que cuando la habían pasado, la mano de Jehová estuvo contra la ciudad con gran quebrantamiento y afligió a los hombres de aquella ciudad, desde el chico hasta el grande, y se llenaron de tumores. Enanos y gigantes son los mismos para el juicio de Dios. No interesa que usted sea grande de estatura, robusta. El juicio de Dios llega. Los filisteos eran gobernados por 5 dirigentes o señores. Cada uno de ellos vivía en una ciudad diferente. Por eso habían 5 ciudades importantes, que eran las ciudades diferentes. Era Gad, Ecón, Asdod, Ascalón y Gaza. El arca fue llevada a 3 ciudades de estas capitales, y en cada caso, en cada ciudad, trajo problemas y caos a las ciudades. Por fin se cansaron del arca y se dispusieron de buena gana a deshacerse de ella. De Gad fue trasladada a Ecrón. Como venía por orden del consejo, los cronistas, los de Ecrón, no pudieron rehusar recibirla, pero se exasperaron enseguida contra los que habían enviado un regalo tan indeseado. Qué tristeza, yo pensaba preparando, que pensaban que el arca era un regalo indespreciable, cuando era la presencia de Dios allí en esa arca. En Primera de Samuel, en el versículo 10 dice: entonces enviaron el arca de Dios a Ecrón, y cuando el arca del Dios vino a Ecrón, los ecronistas dieron voces diciendo: han pasado a nosotros el arca del Dios de Israel para matarnos a nosotros y a nuestro pueblo. Y inmediatamente convocaron a la asamblea general, que la encontramos en el versículo 11. Y enviaron y reunieron a todos los príncipes de los filisteos, diciendo: enviad el arca de Israel, y vuelva hacia su lugar, y no nos mate a nosotros ni a nuestro pueblo, porque había consternación de muerte en toda la ciudad, y la mano de Dios se había grabado allí. Para tomar el acuerdo de volver a su lugar el arca del Dios de Israel. Mientras tomaban el acuerdo, la mano de Dios estaba dando ejecución a su juicio, y todos los medios que ellos emplearon para escapar del castigo sirvieron solamente para extenderlo, ya que fueron muchos los que murieron, y los que no morían eran heridos de tumores. Y desde el versículo 12 nos dice: y los que no morían eran heridos de tumores, y el clamor de la ciudad subía al cielo. Estuvo el arca de Jehová por 7 meses. Durante el tiempo que la tuvieron en cautiverio, hallaron que era para ellos una maldición. Durante 7 meses fue castigado Israel, como yo ya les conté, con la ausencia del arca, y que era la señal especial de la presencia de Dios. Sin duda, fue un tiempo de melancolía,
pero tenían el consuelo que donde quiera que está el arca de Jehová, está en su santo templo. Por fe y con oración tenemos allí acceso a él con toda libertad. Aquí estaban pensando los de Israel, que tenían un consuelo porque ella volvería, ella no se iba a quedar allá. Y en Hebreos encontramos, en Hebreos 4:16, que dice, acerquémonos, miren hermanos, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Donde esté el que pensaban antes que era en ese lugar, pero acordémonos que ahora lo tenemos aquí en nuestro corazón. Y dice que nos acerquemos confiadamente a ese trono de la gracia, porque allí es donde nosotros encontramos gracia y para el oportuno socorro. La plaga duró todo ese tiempo, porque no quisieron enviarla antes a su lugar. Los pecadores alargan sus miserias por rehusar obstinadamente alejarse de sus pecados. Hermano, mientras usted no quiera salir de su pecado, donde usted siga cometiendo ese pecado, que estoy en adulterio, que fornico, que soy un borracho, la mano del Señor se agrava sobre usted. Eso lo estamos aprendiendo hoy, lo que le pasó a los filisteos. Se agravó sobre ellos la mano de Dios. Entonces, hermanos, despertemos, porque la misericordia de Dios es muy grande, muy grande. Vayamos a Él y reconozcamos nuestro pecado, que Él sí. Entonces vemos que los filisteos decidieron devolver el arca y consultaron a sus sacerdotes y adivinos, pues eran los mejores informados acerca de las normas y de los ritos de adoración. Les preguntaron, ¿qué haremos del arca de Jehová? Les aconsejaron que al devolver el arca la enviaran con una ofrenda de expiación. Sabían que el Dios de Israel era un Dios celoso y debían pagar la expiación y no podían esperar ser sanados por otro medio. Debían de hacer imágenes de los ratones que habían infectado al país para reconocer así el poder omnímodo del Dios de Israel. Mire que sabían todas las cualidades de ese Dios de Israel. Estas imágenes debían de fabricarse en oro para mandarlas con el arca. Los tumores de oro. Los tumores debían de ser cinco tumores de oro, conforme al número de los príncipes de los filisteos. El arca debían de ponerla sobre un carro nuevo de madera, tirado por un par de vacas no acostumbradas al yugo. No ha de haber, esas vacas no ha de haberlas, que nadie las guíe, sino que ellas mismas han de escoger la dirección en que han de marcharse. Ellos colocaron las vacas en dirección a Ebenezer, que quedaba muy cerca, a ver si las vacas seguían derecho. ¿Cómo llevaron las vacas el arca al país de Israel? Las vacas se encaminaron por el camino de Bet-Semes, la ciudad más próxima del país de Israel, ciudad sacerdotal, y anduvieron por el camino estas vacas, sin apartarse ni a derecha ni a izquierda. Fue este un ejemplo maravilloso del poder de Dios sobre los brutales animales, al hacer que unas vacas no acostumbradas al yugo fueran directamente por el camino de Bet-Semes
ciudad distante a 15 kilómetros, sin apartarse ni a la derecha ni a la izquierda. Miren estos animales, no se apartaron. Muchas veces nosotros sí. El Señor nos tiene un camino recto, pero muchas veces nos vamos a la derecha o a la izquierda. ¿Cómo se le dio al arca la bienvenida en el país de Israel? Los habitantes de Bet-Semes segaban el trigo en el valle, hacían sus quehaceres seculares sin preocuparse por el arca. La misma mano invisible que dirigió a las vacas al país de Israel, la llevó al campo de Josué por la gran piedra que había en aquel campo y que tan convenientemente era para poner encima de ella el arca del Señor. Mire lo que hizo el Señor. Llevó ese carro con las vacas a una piedra inmensa que había para que pusieran el arca sobre esa piedra. ¿Quién hace eso? ¿Quién dirigió a esos animales? La presencia de Dios que iba con ellos, el arca de Jehová. Cuando los segadores vieron el arca, se regocijaron grandemente y ofrecieron la más cordial bienvenida. Ofrecieron las vacas, las pusieron en holocausto para honrar a Dios y usaron como combustible para el sacrificio la madera del carro. Todo les llegó, la leña y las vacas para ofrecerle el holocausto al Señor. Es posible que los filisteos tuviesen la intención de que tanto las vacas como el carro sirvieran para una ofrenda por el pecado a fin de hacer expiación. Bueno, ¿y qué hicieron aquí? Depositaron el arca junto con el cofre de las joyas y los filisteos que los filisteos habían traído y la pusieron sobre la gran piedra en el campo abierto, apenas para que quedara arriba. Frío hospedaje para el arca de Jehová y demasiado modesto. Con todo estaba mejor allí donde acaba de llegar, que en el templo de Dagón en manos de los filisteos. Así como al quemar el carro y las vacas que llevaron allá el arca, podía tomarse como un signo de la esperanza que tenían de que nunca más habría de ser arrebatada de nuevo del país de Israel. Así también al asentarla sobre esa piedra, era un signo de la esperanza que tenían de que había de ser colocada de nuevo sobre el firme fundamento la iglesia. La iglesia está edificada sobre una roca. Y esa roca, ¿quién es? Esa roca es Cristo Jesús. Vimos este relato de cuando capturan el arca los filisteos. Vamos a mirar qué aprendimos de este relato. Primero, el necio proyecto de Israel. No habían debido llevar el arca a la guerra. Llevando el arca para la guerra cuando no tenían a Dios en su corazón. Ellos no oraron, ellos no preguntaron si debían de llevar el arca, lo hicieron. Eso no lo debemos hacer nosotros. Segundo, por la llevada del arca, los filisteos se asustaron y se preocuparon cuando escucharon el estruendo, ¿sí? Y se dijeron unos a otros con fuerza a luchar. Fatales consecuencias en esta batalla. 3. Los filisteos capturan el arca del Dios de Israel. Al ganar ellos la batalla, la tomaron como trofeo y la llevaron en cautiverio. 4. Colocaron el arca en el templo con su dios Dagón. La pusieron al pie de la imagen
y estaban gozosos porque habían oído de muchas cosas buenas del Dios de Israel. 5. Dios no comparte su gloria con nadie. El arca triunfó sobre Dagón. A la mañana siguiente encontraron a Dagón en el suelo. Se apresuraron a levantarlo y ponerlo en su lugar. 6. Por segunda vez Dagón está en el suelo, pero partido en dos. El tronco que tenía figura de hombre y la parte baja tenía figura de pez. 7. Dios los hirió con tumores en cada lugar. Donde llevaban el arca comparaban los tumores con hemorroides o peste bubónica y morían desde el más joven hasta el más anciano. Hermanos, pensemos. Nosotros anhelamos la presencia de Dios en nuestras vidas, o nos está pasando como los filisteos que querían salir de ella. Busquemos a Jehová, nos dice aquí en su palabra. Busquémoslo entre tanto que lo podemos encontrar. Busquémoslo, porque habrá momentos en que queremos llamarlo, en que queremos buscarlo y no lo vamos a encontrar, hermanos. 5. Después de estar 7 meses el arca, resuelven devolverla de común acuerdo por consejo de sacerdotes y adivinos. 6. Le hacen un carro de madera. Allí lo colocan con el cofre que llevaba 5 ratones y tumores en oro, por desagravio por las enfermedades que habían padecido. 7. Ponen 2 vacas recién paridas para que tiren el carro con el arca y la dirijan a Betsemi, la ciudad más cerca, a 15 kilómetros. Y estas vacas siguen el camino, guiadas por la mano de Dios. No se apartaron ni a la derecha ni a la izquierda. Llevaban en ese carro las vacas al Rey de Reyes y al Señor de Señores que la dirigían. Y por eso no se fueron ni a derecha ni a izquierda, ni se fueron a comer pasto por donde estaban pasando. Digámosle a Papito Dios que nos ayude a ser más entendidas que estas vacas para seguirlo por el camino recto. Digámosle al Señor. Llegaron al campo de Josué, donde habían segadores, y al ver el arca se alegraron nuevamente porque estaba en su tierra. 9. Colocaron el arca sobre una inmensa piedra y las vacas las ofrecieron en holocausto con la leña del carro. 10. El arca quedó sobre una inmensa piedra. Frío hospedaje para el arca, pero estaba mejor allí que en el templo con Dagón. Después sería colocada sobre un firme fundamento. La iglesia está edificada sobre la roca que es Cristo Jesús. ¿Qué nos habló, hermanos, este relato? De coger el arca y no valorarla, de tomar el arca y hacerla igual a un Dios, a una estatua. Miremos, hermanos, ¿qué tenemos dentro de nuestro corazón? Está ese Dios que dice que vive en cada uno de nuestros corazones. Está en nuestra vida que nos dice que nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo. Hermanos, reflexionemos. Dios está aquí hoy ofreciendo. ¿A dónde? Aquí estoy. ¿A dónde quiere llevar mi arca? ¿A dónde quiere llevar en mi presencia? Porque es la presencia de Dios. Cuando fueron a pasar el río Jordán, los sacerdotes que llevaban el arca, cuando pusieron los pies en el agua, el río se dividió en dos y pudo pasar todo el pueblo a pie, porque ya iban a la tierra prometida. ¿Cómo están nosotros, hermanos? No dejemos pasar las predicaciones que pasan y pasan
y no hacen nada en nuestras vidas. Digámosle, Padre lindo y perfecto, muchas gracias por las enseñanzas. Muchas gracias porque todo lo encontramos en tu palabra, mi Rey. Ahí está escrito todo. Tú espera que la estudiemos, que saquemos las consecuencias, que miremos lo que le pasó a ellos para que no nos pase a nosotros y para que nosotros seamos diferentes. Padre lindo, en la presencia tuya, Señor, que esa arca esté en nuestra casa, que esa arca está en nuestro hogar, que esa arca esté en nuestro país y en el mundo entero, porque te necesitamos, mi Dios. Ten misericordia de nosotros y perdónanos, porque estamos en un mundo oscuro, Padre lindo, lleno de pecado, Papito Señor. Ven y límpianos con tu sangre preciosa y háganos mirar esa arca que es la presencia de Dios en nuestras vidas. Que Dios nos bendiga. Padre lindo, necesitamos tu bendición ahora y siempre. Bueno, como siempre yo les enseño lo de los diezmos y de las ofrendas. Vamos a ver en el libro de Proverbios, en el capítulo 22 y el versículo 9 que nos dice, miren la atención, el ojo misericordioso será bendito. ¿Por qué ese ojo misericordioso es bendito? Porque vemos la necesidad, porque vemos la palabra de Dios, porque vemos la gente sufriendo, porque podemos dar la mano. Y nos dice la segunda parte, porque dio de su pan al indigente. Y entonces aquí nos dice que así como nosotros somos misericordiosos, Dios nuestro Padre es misericordioso con nosotros. Padre lindo, muchas gracias. Gracias, Padre Santo y poderoso. Gracias, Hijo de Dios, Creador de los cielos y de la tierra. Padre amado, gracias porque nunca nos ha faltado el pan de cada día. Gracias, Señor. Ayúdanos a ser obedientes a tu palabra. Ayúdanos, mi Rey, porque Satanás siempre viene a torpear nuestra mente y a decir que si damos el diezmo, la plata no lo alcanza. Patrañas de Satanás, porque tú nos dices que nos abre las ventanas de los cielos y que entonces nos da bendiciones, que nos sobre y que nos abunde. Bueno, hermanos, hoy es el primer domingo del mes de marzo, del tercer mes del año. Miremos cómo está corriendo. Entonces hoy hay Santa Cena. Espero que ya tengan su pedacito de pan y su copita de vino. Quiero antes de empezar leerle lo que encontramos en primera a los Corintios 11, del 27 al 29. Yo ya se lo había enseñado cuando empezamos a ver la Santa Cena, pero voy a recordárselo de vez en cuando para los que no lo han escuchado, que nos dice. De manera que cualquiera que comiere este pan que tenemos aquí listo, este pan, o bebiere esta copa del Señor indignamente, nos está hablando para que no se puede recibir indignamente, será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Por tanto, nos está diciendo hoy a nosotros, pruébese, reflexione, pida perdón antes de tomar el pan y la copa del Señor. Pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa. Porque el que come, mire hermanos, porque el que come y bebe indignamente, sin discernir el cuerpo del Señor, juicio comete y bebe para sí. Él nos invita a la mesa hoy y aquí nos vamos nosotros a sentar con Él, pero tenemos que tener un corazón limpio. Digámosle, Señor, gracias por la invitación a su mesa,
venimos a pedirle perdón. Tú sabes nuestras culpas, tú sabes nuestras faltas. Señor, límpianos, límpianos, perdónanos, Padre lindo, y ayúdanos para que no sigamos cometiendo los mismos pecados, porque queremos sentarnos contigo, Señor, a su mesa, porque nos tiene hoy invitados y nos dice entonces en el libro primero a los Corintios, en el capítulo 11, vemos del versículo 23 al 26. Porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad, comed, este es mi cuerpo que por vosotros es partido. Haced esto en memoria mía. Todos, hermanos, tomemos el pan y comamos de ese pan. Asimismo, tomó también la copa, tomen la copa, después de haber cenado, diciendo: esta copa es nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebieres en memoria de mí. Vamos a tomar de la copa. Así pues, todas las veces que comieres este pan y bebieres esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Sí, papito Dios, nosotros esperamos tu segunda venida. Tú nos dices que vendrá desde el cielo y que todo ojo le verá, y que aquellos que vean sus manos y sus pies clavados van a reconocer que tú ya viniste y que esta es la segunda vez. Anhelamos tu venida. Venga, Señor, a nuestras vidas. Venga a nuestro hogar. Venga a nuestra casa, a nuestra fábrica. Venga por donde todas veces que nos movemos. Acompáñanos en este mes, ahora y siempre. Amén y amén. Gracias, hermanos. No fue casualidad que la oyera. Cristo quiso enseñar hoy esta palabra. Que el Señor nos bendiga en esta semana, hermanos. Bendiciones ahora y siempre. Amén y amén.